Buenos días, Buenos días. queridos hermanos, bienvenidos a un domingo de adoración. Y les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo vinieron? ¿Dispuestos a escuchar la voz del Señor? Le damos también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y les queremos agradecer la permanencia en el estudio del Evangelio de Marcos. Nuestros saludos cordiales de parte de la Iglesia Berea Santiago de Chile. Y continuamos con el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 14 y hoy día vamos a meditar del versículo 12 al 21. Y lo vamos a hacer con ayuda del Señor. Y el título del sermón de hoy es Traición revelada. Y nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor. Dice así la palabra. ¿Lo tienen? Sí. Ya. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decí al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer tu palabra, tu presencia esta mañana acá, que estás con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que dejaste para poder entender tu mensaje. Ayúdanos a retener tu palabra y que aprendamos para ser edificados y poder glorificar tu nombre. Te pedimos que el día de hoy nos abras nuestra mente, nuestros corazones, que estemos atentos a tu voz. Háblanos el día de hoy, porque queremos ser transformados, queremos ser renovados como una vasija nueva, Padre. Y úsame como un instrumento en tus manos para que tú hables a través de mí. Y llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción del capítulo 14 es uno de los pasajes más conmovedores y contradictorios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado se ve el amor, se ve la ternura, se ve el cariño que tiene Jesús hacia sus discípulos. Pero por el otro lado vemos la traición de uno de sus discípulos, que sabemos que es Judas. El Señor Jesús conocía el corazón y las intenciones de este apóstol, porque en su corazón, ¿qué es lo que había? Codicia, avaricia, envidia, y estaba gobernado por los frutos del maligno, y ya había dejado entrar a Satanás en su corazón. Veremos que Jesús
predice su muerte y será entregado a hombres pecadores, y también dice que será crucificado y luego resucitará. Este pasaje describe el 14 de Nisan. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo hablamos, cuando Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua. Y esto era algo esperado y deseado por nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Lucas 22, del 13 al 15. Este es más o menos el contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy. Este texto nos lleva a la noche en que Jesús celebró la última Pascua. Este no solo es un momento solemne, que es un momento que reviste, como les decía, mucha importancia, porque fue donde Jesús se despidió de sus discípulos. Y sabemos que las despedidas no son agradables, son muy tristes. Imagínense cómo fue de conmovedor ese momento, tanto para el Señor y sus discípulos. Esto nos debe hacer reflexionar sobre todo lo que hizo el Señor cuando estuvo en la tierra. El Señor estuvo preocupado hasta del más íntimo detalle para poder realizar esta Pascua. Veremos también que el Señor, terminada la Pascua, se va a Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los apóstoles saldrían corriendo, serían dispersados, y el Señor se queda orando. Y no lo volverían a ver hasta después de su resurrección. En aquella cena se comía el cordero que había sido sacrificado unas horas antes. No debemos olvidar que tanto la Pascua como el Cordero era un símbolo que iban a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, en el Cristo. Entremos un poco a la historia. Todos sabemos que en el judaísmo la Pascua era algo anual, en la cual se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A eso se le agregaba un tiempo hermoso de comunión, de confraternidad. Ellos compartían en la mesa una comida fraternal. Pero Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente. Marcos nos dice: por un lado te habla de la celebración, de un momento de comunión, de alegría, pero por el otro lado se está gestando la traición de nuestro Señor. Veremos cómo este sentimiento de traición se va acrecentando mucho más cuando llega al huerto de Getsemaní, donde el Señor queda solo en oración. Y luego de esto vino su arresto. Por tanto, la Pascua, esta cena, que era un momento de alegría, de gozo, iba acompañado también de esta traición, del arresto del Señor. Él anhelaba sentarse en la mesa con sus discípulos. Él deseaba estar con sus hermanos. Qué importante es estar en la mesa compartiendo con nuestros hermanos de la fe. Y hay muchos hermanos que no valoran ese momento y a cualquier diferencia, a cualquier problema, se alejan. No anhelan ni desean una verdadera comunión con los hermanos de la fe. Jesús, a pesar de que sabía de la traición, él sabía que iba a ser entregado, muerto y crucificado, aún así él anhelaba ese momento. Él nunca perdió la comunión con sus discípulos y estuvo en todo momento cumpliendo la voluntad de su Padre
celestial. Teniendo en cuenta este contexto, veremos 3 cosas importantes que serán de mucha importancia. Veremos como número 1, los preparativos para la cena pascual, que está en Marcos 14, del 12 al 16. 2, vamos a ver el anuncio de la traición de Judas, Marcos 14, del 17 al 21. 3, como punto 3, la institución de la Cena del Señor, Marcos 14, del 22 al 25. Versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera duraba solo un día y la siguiente duraba 7 días, en la que se sacrificaba un cordero y se llevaba este cordero. Este pasaje, lo vemos en Levítico 23, del 5 al 6. Ambas fiestas se celebraban juntas. Por eso Marcos se refiere indistintamente a esta semana como la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura. Marcos relaciona, como les decía, el cordero sacrificado en la Pascua con el sacrificio que Jesús iba a ser el verdadero Cordero de Dios. Esto era lo que iba a realizar unas horas después. En ambos casos fue por medio de la sangre de un cordero. Aquellos que pusieron su confianza en él fueron librados de la ira de Dios. Entrando en la historia del pueblo de Israel, nos traslada a Egipto. Los israelitas pusieron la sangre del cordero en el dintel y en los postes de su casa. Y no fueron heridos por aquel exterminador. Todos aquellos que pusieron esta sangre en los postes de su casa, el ángel de la muerte no entró en ellos. De la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo como el Cordero perfecto y son lavados con su sangre, limpiados y redimidos por su sangre, también serán librados de la ira venidera y del juicio que va a caer sobre esta humanidad. En ambos casos, el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de un periodo de esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo, un pueblo libre. El Cordero de los israelitas significó el fin de la esclavitud que tenían en Egipto y los llevó a tener una vida nacional. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12, del 1 al 3. Por otro lado, también se asemeja el sacrificio de Cristo por medio de su sangre, en donde pone fin a la esclavitud del pecado y el comienzo de una nueva vida, de un nuevo pueblo, su iglesia. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le dijeron al Señor. Vayamos al versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús mandó a 2 de sus discípulos y en Lucas 22:8 se nos dice que eran Pedro y Juan los que iban a preparar esta cena. Les dio instrucciones precisas para encontrar el lugar donde se iba a preparar esa reunión. Hay algo interesante aquí. Comúnmente los que trasladaban agua en un cántaro eran las mujeres, pero en este caso era un hombre, era algo llamativo, y si ellos iban a ver a un hombre llevando un cántaro, les iba a llamar la atención.
Entonces el Señor les dijo, sigan a ese hombre. Él va a tener todo listo y amoblado para la cena. Jesús, que en ese tiempo era ya odiado en Jerusalén, y como les decía, ese odio iba cada día más acrecentándose. Jerusalén ya se había convertido en un lugar hostil para él, y los sacerdotes, los principales del Sanedrín pusieron precio para que entregaran su cabeza, daban recompensa, empezaron a tramar su muerte. Así que por esta razón solo estos 2 discípulos sabían dónde iba a ser realizada esta cena. ¿Por qué decimos esto? Porque si Judas sabía dónde iba a ser esta cena, lo más probable era que iba a llevar esta información a los principales sacerdotes, porque sabemos que él ya había hecho un acuerdo con ellos de entregar al Señor Jesús. Por un lado, esta cena que iba a ser un momento muy especial, por el otro se iba a vivir esta traición por un pueblo rebelde y desobediente. En cuanto al aposento, la Biblia no nos dice quién otorgó esa casa, pero lo que sí sabemos que las casas judías tenían como una terraza en lo alto, como un lugar especial, separado, por la cual tú podías entrar por unas escaleras externas y llegabas a un lugar independiente, más privado. Entonces todo ya estaba preparado en cuanto al lugar para la realización de dicho evento. Era un lugar provisto de mesa, de divanes, de utensilios, de vasos y de los enseres necesarios para recibir al Señor. Ese lugar estaba limpio y listo, como la ley lo exigía. ¿Y qué exigía la ley? Que no hubiera ninguna partícula de pan con levadura, de pan leudado. Aparte de esto, los discípulos tenían que hacer otros preparativos, como comprar otras cosas. Tenían que comprar el vino, tenían que comprar hierbas amargas y tener el animal, conseguir este animal que después lo llevarían al sacerdote. Y este sacerdote iba a matar ese cordero y la sangre del cordero la vaciarían sobre el altar junto con las entrañas y la grosura de ese corderito. Lo despellejarían y todo eso sería quemado sobre el altar. Y después este corderito lo llevarían a la casa y prepararían un asado. Me imagino qué rico debe haber sido esa cena. A esto hay que agregarle, como les decía, esas compras que hacían del vino, porque ellos mojaban el pan, del pan sin levadura, de estas hierbas amargas, para que todo estuviera listo. Y como dice el pasaje, y de ahí llegaron los 12 discípulos. Para Cristo era muy importante tener comunión con sus discípulos. Era un momento de confraternidad, de cariño y lealtad. Esto es lo que se debe reflejar en las iglesias de hoy en día. Pero ¿qué es lo que observamos en las iglesias de hoy en día? Vemos enemistades, murmuración, celos, envidia, lucha de poderes. Tal como era la costumbre judía, el Señor Jesucristo después se ciñó una toalla y poniendo agua en un lebrillo, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Esto lo vemos en Juan 13, del 4 al 5, que es un complemento a esta historia, porque Marcos no lo dice, pero Juan sí, que el Señor le lavó los pies a sus discípulos como una muestra de amor, de cariño, y aquí se ve, y de servicio. Era un servicio que hacía
el Señor a sus discípulos. El servicio, la autoridad no se ve en los rangos que puedan tener las personas. La verdadera autoridad es el servicio a los demás hermanos. Por lo tanto, en las iglesias no hay líderes, sino gente que sirve con humildad, no a través del dominio o abuso sobre otros. También el lavado de los pies refleja la hospitalidad que era muy común en la antigüedad y era reservado para los invitados más importantes. El Señor les está mostrando cómo debe ser la conducta entre ellos y debe ser de humildad, con un amor desinteresado y de respeto. Esto nos deja una gran enseñanza, que es lo que debemos tener nosotros en los hermanos de la fe, un verdadero servicio los unos con los otros y demostrar la humildad en nuestro servicio. Qué importante, hermanos, es el servicio a Dios. Qué importante es ser humilde. Vayamos al versículo 16 y dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Los discípulos siguieron las instrucciones al pie de la letra y se dieron cuenta que cuando llegaron estaba hasta el más mínimo detalle, estaba todo en orden. ¿Qué aplicación podemos sacar de este versículo? Este versículo nos muestra la planificación exacta de nuestro Señor Jesús, de todos los acontecimientos de su muerte, de su ministerio, lo que Él tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Él no iba a morir ni un día antes ni un día después. Él todo lo hacía en su soberanía. Él es el autor de la vida. Él tiene la iniciativa de todo lo que sucede. Los discípulos salieron y siguieron las instrucciones, y por más absurdas que parecían, o que puedan parecer como tan tontas, es en que cómo era posible que un hombre les fuera a abrir la puerta de su casa si no lo conocían. ¿Cómo era posible eso? Pero los discípulos lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de manera necia y no hemos seguido las instrucciones de nuestro Señor, pensando de que no tiene la razón y que nosotros vamos a hacer mejor las cosas? Y muchas veces oramos diciendo: Señor, quiero que hagas esto, porque esto va a resultar mejor así, porque yo pienso que es así y no quiero tomar tus consejos. ¿Cuántas veces actuamos de manera necia? Y no seguimos los consejos, pero debemos venir cuando oremos, debemos venir con humildad y decir: Señor, que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Versículos 17 y 18. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Los dos discípulos, como sabemos, eran Pedro y Juan. Ya habían preparado la cena y se sentaron a la mesa. Y en medio de la cena se rompe la comunión diciendo que uno lo iba a traicionar. Una persona como Judas era responsable de lo que había hecho. Y cuando el Señor dijo: uno de nosotros me va a traicionar, los discípulos no hicieron esto, no voltearon todos y miraron a Judas,
porque nadie de ellos sospechaba de él, porque él era muy espiritual, muy correcto, se veía muy íntegro. Pero todavía en el corazón de los discípulos había desconfianza, todavía su corazón tenía maldad porque no podían identificar. Pero el Señor en su soberanía usó la maldad de Judas para cumplir los planes de su Hijo Jesucristo. Judas fue uno de los 12, él fue llamado al ministerio. Algunos dicen que Judas no era de los 12, que no era un discípulo, pero sí era un discípulo que compartió, era íntimo y muy cercano a Jesús. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41, 9. Judas odiaba a Jesús y lo entregaría, y esto al mismo tiempo estaba profetizado. ¿Cuál fue la consecuencia de la traición de Judas? Siempre las deslealtades traen consecuencias. ¿Y en qué terminó? Terminó suicidándose. Qué triste que habiendo compartido en la mesa su pan y después esa persona que compartió la hospitalidad de tu casa te traicione. Quizás nosotros podemos ser un Judas. Judas nunca rechazó el pan en la salsa. Como dice Juan 13, vayamos a Juan 13. Busquen Juan 13, 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró a él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Cuántas personas que aceptan a Cristo, que prometen servir al Señor, después terminan rechazándolo, terminan dándole la espalda? El Señor les da dones, les da habilidades para poder servir, pero después lo traicionan y pierden el amor a Cristo. Olvidan del compromiso que hicieron un día y terminan apostatando, abandonando su fe. Judas fingió amar a Cristo. ¿Cuántos hoy en día no fingen tener comunión con Cristo? Dios quiere que lo amemos sin fingimiento, sin hipocresía, que nuestra relación con el Padre Celestial sea íntegra, con un amor verdadero y genuino. Versículo 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y decir, ¿seré yo? Y el otro dijo, ¿seré yo? Muchas veces los discípulos prefirieron dudar de ellos que de Judas. Se veía, como les decía, Judas se veía muy espiritual y los discípulos prefirieron dudar de ellos. Aquí vemos cómo Judas logró engañar a sus compañeros, pero no así el Señor. El Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, él le dijo, soy yo, maestro, porque todos le decían, seré yo, Señor, seré yo. Y llegó el momento de que le preguntó a Judas y Judas le dijo, seré yo. Él todavía tuvo esa cara, esa desfachatez de decir, seré yo, maestro. Y le dijo el Señor, tú lo has dicho. El Señor desnudó lo que había en el corazón de Judas, vio sus intenciones. Vemos que Jesús iba a instituir la cena del Señor y la pregunta que les hizo a sus discípulos les obligaba a hacerse
un autoexamen, los obligaba a examinarse a sí mismos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Esto nos enseña que antes de tomar la cena del Señor debe estar precedida por un autoexamen, porque el que participa de manera indigna acarrea condenación sobre sí mismo. Primera de Corintios 11:31-32. Cuando el creyente toma la Santa Cena, debe estar en comunión con sus hermanos y con Dios. Debe haber una buena relación vertical que es con Dios, y debe haber una buena relación con tus hermanos de la fe. Tú no puedes llegar y tomar la Santa Cena si estás peleado o enojado con tu hermano. El Señor prefiere que recojas tu ofrenda y te vayas, y que mejor te pongas a bien con tu hermano, porque Dios no considera agradable una ofrenda que viene de un corazón que se lleva mal con sus hermanos, con un corazón hipócrita, con un corazón fingido. El Señor quiere que tengamos una buena relación con Él y que tengamos una buena relación con nuestros hermanos. Versículos 20 y 21. Dice: Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí vemos que todo lo que estaba sucediendo al Hijo del Hombre era lo que estaba escrito en él. Sin embargo, a pesar de que estaba escrito lo que el Señor tenía que pasar, esto no anulaba la culpa de Judas, que lo iba a entregar y que lo iban a matar y lo iban a crucificar. Muchos dicen, y he escuchado en la Semana Santa, que ponían a Judas como héroe, porque si no hubiera sido por él, no se hubiera llevado a cabo el plan de la salvación. Pero esto es una herejía, porque no fue así. Porque Dios en su soberanía nos ha dado voluntad para decidir si lo sirves o si lo rechazas. Dios nunca te va a obligar a establecer una relación de amistad y amor. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. En el fondo, Dios, el Señor, no nos hizo robots programados y estar programados para adorarlo, para glorificar, para estar determinados a hacer su voluntad. Dios no nos ha hecho así. Dios nos ha hecho responsables de las decisiones morales que tomamos. O sea, cada ser humano es consciente de tomar sus propias actitudes y conductas ante las cosas morales e inmorales. O sea, el ser humano decide entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Sin embargo, Dios nos invita también a conocer su amor, su perdón, que escojamos el bien. Él no quiere que nos vayamos a un camino horrible. Él quiere bendecirnos. Él nos dio la libertad para decidir. No es como dicen los calvinistas, que dicen que estamos predestinados a la condenación, a hacer eso. Judas, por su propia voluntad y con su pecado, despreció las oportunidades que Dios le dio. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que Judas pudo haber evitado hacer lo que hizo, pero él permitió por su pecado. ¿Y cuál era su pecado? La codicia, la avaricia, y ahí dejó que Satanás entrara en su corazón y hizo lo que tenía que hacer. Entregó al Señor,
lo traicionó. Y Jesús, a pesar que él veía ese corazón a Judas, lo llamó, le dio el pan, lo mojó, y aún así Judas lo recibió y comió. Judas tuvo hasta el último momento para arrepentirse, pero él era ladrón y codicioso. Aquí vemos también unas palabras solemnes y terribles que jamás el Señor había dicho, y fue: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Luego de la actitud de Judas, no tardó en traer las miserias y las consecuencias a Judas. Su conciencia lo acusó y no aguantó. Y él empezó a sentirse mal por lo que había hecho, empezó a sentir mucho remordimiento, pero no se arrepintió, porque ¿qué es lo que hizo? Se suicidó. ¿Y qué acarreó su maldad y sus conductas en su vida? ¿Qué es lo que trajo? Terminó suicidándose porque no fue capaz de seguir viviendo para rectificar su vida, sino que se mató. No aguantó a su conciencia y tomó la peor decisión. No hay peor decisión en la vida que matarte, porque siempre el Señor te va a dar nuevas oportunidades, te va a poner propósitos en tu vida, te va a sacar de ese camino tan tenebroso. Por eso les digo, la peor decisión que pueden tomar es quitarse la vida. La muerte de nuestro Señor Jesús no significó la derrota ante los hombres, sino la realización de la victoria y de la obra del Hijo de nuestro Señor Jesús. Nunca la voluntad humana puede impedir que los planes de Dios se cumplan. Como reflexión, este pasaje y las palabras de nuestro Señor nos exhortan a ser personas más conscientes de nuestras actitudes y acciones y a saber que nuestras decisiones tendrán consecuencias duras y graves y hasta fatales muchas veces, tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. Si eres deshonesto, codicioso, hipócrita, mentiroso, tarde o temprano tu pecado te alcanza, te envolverá y te destruirá, como lo hizo en Judas. Pero saben que hay esperanza en Jesús. Él te puede cambiar tus malas conductas, estés pasando por lo que estés pasando. Dios, por medio de su Hijo Jesús, puede darte una nueva oportunidad para vivir en paz, en esperanza, en amor. Esto nos debe hacer reflexionar que a pesar que tus conductas van a tener consecuencias, Dios te va a ayudar a enfrentar todo lo que venga por delante. Confía en Él. Dios te mostrará el nuevo camino, el camino de la salvación, y terminarás en victoria. Les pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Son obedientes a las instrucciones de Dios, de Cristo? ¿Eres leal al Señor? ¿Te autoexaminas o examinas a los demás? Porque examinar a los demás resulta ser más fácil porque muchas veces nos sentimos jueces para poder juzgar. Pero les pregunto, ¿nos autoexaminamos? ¿Eres responsable de tus actos? Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a cuidarnos de este pecado que es la traición. Que seamos responsables de nuestros actos, que sigamos sus instrucciones
al pie de la letra, por más absurdas que parezcan. Muchas veces podemos decir instrucciones tontas, pero siempre la voluntad de Dios es la perfecta y agradable. Que Dios nos ayude a tener una buena relación con Él y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Yo quiero terminar con un versículo que está en Ezequiel 18, del 26 al 28. Lo buscan, yo lo voy a leer en el lenguaje actual. Y dice: si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer lo malo, morirá por culpa de su maldad. Por el contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo les aseguro que vivirá, si es que reconoce su maldad y se aparta de ella. Bendito sea el Señor. Padre del cielo, te quiero agradecer esta hermosa enseñanza que nos das. Te venimos a suplicar que nos ayudes a tener los frutos de tu espíritu, a no caer en este pecado de la traición. Apártanos, Padre, de todo lo que nos puede contaminar. Apártanos de todo aquello que te desagrada. Ayúdanos a autoexaminarnos cada día y que podamos vivir en rectitud, que podamos vivir siempre para glorificar tu nombre. Ayúdanos también a tener una buena relación contigo, a ser verdaderos servidores, a servirte con amor, a servir a nuestro prójimo. Gracias, Padre, por haber llegado a nuestras vidas, por haber alumbrado nuestro camino, por habernos dado la salida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Te pedimos por todas esas personas que están perdidas, que están pensando en esa falsa solución, que piensan que quitándose la vida se acaban los problemas, pero no es así, Señor. Es la peor decisión que los llevará hacia la condenación eterna, al infierno, donde el tormento no cesará ni de día ni de noche. Yo te pido por todas aquellas personas que están sin luz, sin esperanza, que tú los alumbres, Señor, porque tu palabra es lumbrera y luz en el camino. Gracias, Señor, y bendice también a todos los que verán este mensaje. Te damos la gloria y la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén. Amén.